Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Entre Consultas. Hoy no vamos a hablar de alguna enfermedad ni de algún procedimiento. Hoy hablaremos de algo que ningún ser humano quiere vivir en esta vida, que es la complicación de un procedimiento quirúrgico. Procedimiento quirúrgico y sus complicaciones puede cambiar la vida de toda una familia. Estos casos complejos, pues los queremos platicar y el día de hoy nos acompaña Katy López. Ella es hija del paciente, ¿cómo se llama tu papá, Katy? Carlos López Ruiz. Carlos López Ruiz. Y bueno, la historia de Katy sí es una historia bastante fuerte por cómo se fueron dando las cosas. Y bueno, pues aquí nos vas a platicar, Katy. Pues bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación. Pues, ¿cómo estás, Katy? Bien, bien, muchas gracias por la invitación y por el espacio para platicar esta situación. Muy bien, Katy, pues platícanos quién eres tú, un poquito de ti y un poquito de tu papá. ¿Quién es tu papá? ¿Qué es lo que hacía antes de toda esta situación? Pues, ¿quiénes eran ustedes dos? Sí, bueno, pues mi papá es comerciante, tiene una tienda de abarrotes muy conocido ahí en Uriangato, en el Triangulito de la Pípila. Okay. Generalmente ha tenido una vida bastante tranquila, sin complicaciones. Afortunadamente no tiene otras enfermedades diagnosticadas. Y pues tiene 3 hijos, una de ellas soy yo. Generalmente estoy al pendiente de él, ya que pues ya tiene un poquito de edad avanzada, tiene 74 años ahorita. Bendito Dios, sigue aquí. Uh-huh. Pues básicamente es eso. ¿Tú eres la hermana menor, Katy? Sí, soy la hermana menor. A lo mejor por esa cuestión me quedé un poquito más apegada a él. No, claro, yo también soy el hijo menor y bueno, no estoy más apegada a ellos, pero pues sí existe el cariño del pequeño, ¿no? Sí, así es. Sí, oye, Katy, y cuando empezó tu papá a tener síntomas, ¿cuál fue su primer síntoma? ¿Dónde se empiezan ustedes a comunicar sobre, oye, hija, pues algo está mal, hay que ir al médico? ¿Cuándo empieza eso? Mi papá es una persona que aguanta mucho. Estamos hablando que él desde hace varios años ya le habían dicho que traía problemas de piedritas en la vesícula. Okay. Pero es una persona que pues, se aguanta. Entonces, cuando él se queja de algún dolor es que de verdad ya es algo muy fuerte. Y ya llevaba episodios muy seguidos de dolor bastante fuerte. Y es que decidimos pues atenderlo como tal, y él se dejó pues también atender, porque pues sí es difícil un poquito que él quiera acudir a médicos. Entonces ya cuando de verdad fue el dolor muy fuerte es que empezamos a acudir a ver esta situación de las piedras en la vesícula. Ok. Y pues ya tenían el diagnóstico, él decide no operarse en el momento que a lo mejor le habían indicado que se la quitara. Llegan a un hospital con un médico, y el médico, ¿qué les dice? ¿Qué proceden a qué decisión proceden a tomar? Pues sí, él revisa la imagen. Uh-huh. Y dice que sí, obviamente que va a hacer cirugía. Se programa la cirugía, inclusive se lleva a cabo. Ese día de la cirugía lo metieron 2 veces a quirófano, una para retiro de la vesícula y la segunda vez es supuestamente por un sangrado interno que tenía, porque estaba saliendo en el drenaje sangre. Entonces lo meten por una segunda vez, y ya cuando terminan eso indica el médico que hizo la cirugía que todo había salido bien, que todo estaba perfecto y que al día siguiente ya lo iban a dar de alta. Ok. ¿Eso de la segunda cirugía, Katy, fue algo que te movió el tapete, o hasta ese momento tú estabas como tranquila porque te estaban diciendo que pues a lo mejor fue normal, porque una segunda cirugía pues, casi siempre es raro pues hacerla a un paciente, ¿no? En el mismo momento. Sí, realmente sí anduve preguntando ahí con las enfermeras qué pasaba, que si era normal. Los médicos decían que sí, que ya estaba pues todo solucionado, que no había pasado a mayores y que ya se había terminado esa fuga de sangre que estaba teniendo. Ok. ¿Y la cirugía fue abierta o se abrieron a tu papá, o fue por la laparoscopía, que es de hoyitos, o no recuerdo? La primera fue por la laparoscopía. Okay. Y la segunda,
que ya cuando fue lo de la sangre, sí lo abrieron. Ah, ok. Pero a mí me llamaba mucho la atención que mi papá, en cuanto pasó esa noche, se quejaba mucho de dolor. Mucho. Entonces yo le decía a la enfermera, es que le sigue doliendo. Me dice, es normal. Y ahorita le ponemos algo para el dolor. E inclusive le pusieron pues muchas cosas y él seguía quejándose de dolor. Entonces cuando ya me lo dan de alta me dice, no, que se tome estas pastillas para el dolor y todo va a estar bien. Y es todo lo que nos comentaron. Y en la segunda cirugía, ¿recuerdas qué te dijo el doctor? ¿Te dijo, se acercó contigo así como calmado, te dijo, pues lo vamos a volver a meter? ¿O te dijo, hay una complicación y lo vamos a volver a meter? ¿Cómo te abordaron ahí? Me acuerdo de esa vez que nada más me dijo que había habido esa pequeña complicación, la manejó como pequeña, que tenía ese sangrado y que lo iban a volver a meter a quirófano. Inclusive no tardaron tanto. No me acuerdo exactamente cuánto tardaron, a lo mejor unas hora y media, 2 horas, cuestión así, y dijeron que ya, que todo estaba bien. También algo que me saltó es que cuando se metió a la cirugía de la vesícula, una de las enfermeras me comentó, ya está tardando mucho, a lo mejor se le complicó al doctor. Dice, porque generalmente tarda media hora en quitar la vesícula y ella lleva 3 horas allá adentro. Entonces, pero al salir pues el doctor bastante calmado me dijo, no, todo salió bien, no pasa nada. Ok, entonces al día siguiente los dan de alta. Sí. Y inclusive nos dice, no, en una semana lo vuelvo a revisar. Dije, ok. Cuando lo revisó dijo, no, todo está bien. ¿A la semana? A la semana, pero mi papá ya estaba, pues toda esa semana se siguió quejando de dolor, no se podía parar bien de la cama, y se estaba comenzando a inflamar. Entonces, ya cuando me dice, no, todo está bien, digo, pero se sigue quejando de dolor, está pasando esto, como que ya no me pareció que todo fuera parte de una recuperación de la cirugía normal. Y en ese caso, Katy, ¿no te dijo en consulta el doctor a la semana como, a ver, vamos a hacer un laboratorio, vamos a hacer un estudio de tomografía, ultrasonido, algo como para que él pudiera evidenciar que todo estaba bien, así como lo que él te decía? No. No, básicamente solo le dijo, bueno, tomes esto para el dolor y ya. ¿Y qué comunicación tenías después de esa consulta de que todo estaba bien? ¿Qué comunicación tenías con tu papá de a qué hacemos? ¿O tu papá decía, bueno, es normal y aguantamos otro rato? O sea, ¿qué tipo de conversaciones tenían ahí? No, a mí mi papá me decía, es que sí me sigue doliendo mucho, sí me está doliendo mucho. Y como te comento, mi papá es una persona que realmente no se queja. Cuando se queja es que de verdad algo está mal. Entonces fue cuando empezamos pues a movernos, porque de verdad ya se estaba inflamando muchísimo. O sea, mi papá es de una complexión delgada, pero ya tenía el vientre sumamente abultado, ya estaba en una tonalidad muy amarillenta, ya estaba presentando fiebre, o sea, ya era una cosa que no era normal. Y ya cuando tú le empiezas a ver el cambio de color, seguramente también los ojitos los tenía amarillos. Sí. Y ese aspecto, ¿te intentas volver a comunicar con el doctor? ¿Vuelves a ir a esa clínica? ¿O qué deciden? Lo intentamos buscar nuevamente pues para decirle la situación. Ya no nos atendió ni por teléfono ni en la clínica. Entonces pues empezamos a movernos con otras clínicas. Y como te comento, yo entiendo, como profesionistas es difícil decir, voy a aceptar un trabajo que alguien no hizo bien, por decirlo así, y está muy complicado, y decir, sí lo atiendo, pero no te doy una solución. Entonces, yo toqué varias puertas de hospitales, los comprendo totalmente, que me hayan dicho que no podían, y pues bueno, fue que llegamos aquí con ustedes. Y inicialmente cuando tú fuiste con ese primer médico, ¿era un médico de confianza? ¿Era un médico que entre tus amigos te habían dicho que ahí estaba bien? ¿O cómo llegaste a él?
Sí, fue Sí, por recomendación, sí, Ok. porque empezamos a buscar pues quién pudiera hacer la cirugía y sí me dijeron, no, con él yo me saqué la vesícula o mi familiar se sacó la vesícula, entonces sí fue meramente por recomendación. Ok, y empiezas a buscar literal yendo a los hospitales, llamando, ¿cómo fue tu búsqueda? No, sí, fue yendo con mi Ok. papá en la camioneta. Órale, ok. Sí, me moví por... Ah, por eso lo veían y decían, no, pues Sí. espérate. Sí. Sí, inclusive pues fueron 3 hospitales Ok. antes de... Yo me iba a los más cercanos inclusive mi papá me decía, llévame a tal. Y ahí le dijeron no. Ok. Y yo dije, ¿Y cómo nos conoces tú aquí, Katy? ¿Viste algo en redes sociales, llamada, te recomendaron, llegaste a la puerta? ¿Cómo fue tu llegada aquí? fue en redes sociales, yo ya sabía de la existencia pues de aquí del centro. Anteriormente había venido aquí a consultar con uno de los especialistas, muy bien la verdad. Entonces, cuando yo ya veo que 3 hospitales me cierran la puerta, dije, no sabes qué, voy a hablar por teléfono, busqué el teléfono en Facebook y fue que me comuniqué. Y les platiqué, le dije, ¿sabes qué? Así está la situación, sí me lo vas a recibir, sino para irme a otro lado y no andar perdiendo pues el tiempo, porque yo de verdad lo veía muy mal. Ok, ¿y cómo te atienden por teléfono y te dicen vente inmediatamente, te dicen espérate una consulta? ¿Cuál fue tu experiencia del asesor que te atendió? Fue bastante rápido, la verdad, uno que no maneja pues los tecnicismos médicos, sí me entendió, le dije, ¿sabes qué? Pasó todo esto, así está. Y me dijo, no, ¿sabes qué? Vente a urgencias y aquí te lo recibimos. Y fue que me atendió rápidamente el doctor... Yo creo que Pedro o Daniel, el doctor Pedro. Sí, ok. Y pues yo recuerdo cuando llegaron, yo vi a tu papá, pues a veces paso y veo a los pacientes llegar, y yo lo vi, pues sí, o sea, como que súper hinchado y amarillo. Y sí, como que no es normal pues que lleguen los pacientes tan así, pero bueno, Pedro te recibe y ¿qué te dice al momento de empezar a revisar al paciente? Sí, pues le hizo la inspección, me hizo preguntas de qué había pasado, cuáles eran los antecedentes, si tenía otras enfermedades y al momento pues de él revisarlo, pues sí me dice, pues se va a tener que quedar aquí. Y dije, está bien. Ok, y una vez que llega el doctor Sandoval, que fue el que te recibió, mi papá, ¿qué te comenta? ¿Qué plan te dice o en qué situación estaba ahí tu papá? Sí, me comentó pues básicamente que la situación pues era grave, que había pues básicamente que tenía como una infección muy fuerte por líquido biliar pues en intestinos y demás. Inclusive llegó con el hígado ya paralizado, con los riñones ya paralizados, o sea, ya los órganos ya no estaban respondiendo. Me imagino por lo mismo. Claro. Me dijo que iba a entrar a cirugía, que le iban a hacer un lavado, que iban a ver qué es lo que estaba pasando, pero no me daba un pronóstico. Un pronóstico, me dijo pronóstico indefinido. Ok, ¿y tú cómo te sentías en ese momento, Katy? ¿Porque estabas sola o te estaba acompañando a alguien? Llegué con mi hermano. ¿Llegaste con tu hermano? Con mi hermano mayor aquí. Pues ya cuando te dicen esas palabras, pues sí comprendes totalmente la realidad de que probablemente pues se pueda morir en ese momento. Es una realidad que podía pasar. Entonces pues lo tomamos pues de la manera más humana, como todos, me imagino. Se cae un balde de agua fría, y pues únicamente tratas de encomendarte a Dios, de decir que esté bien, encomendar a los doctores que los guíe para que pueda hacerlo mejor. Ok, ahí sí se te manejó las palabras que podía fallecer o no te comentó. No me comentó eso, no. Porque tampoco lo vio como en esa pero parte. pues sí, uno se va. Claro, piensa se imagina lo peor. Sí. Ok, y ese mismo día que tú lo traes, lo meten a quirófano.
Al día siguiente. Al día siguiente, ok. Pasó la noche que lo estuvieron estabilizando y al día siguiente es que entra a quirófano. Ok, y ya lo meten a quirófano, más o menos cuánto tiempo se tarda, y cuando lo sacan, ¿qué te dicen a ti? No recuerdo exactamente cuánto duraron, a lo mejor unas 4 horas pudiera ser. Pues sí fue larguito. Porque sí duraron algo. Y pues ya cuando salen de quirófano, el doctor Sandoval me explica a grandes rasgos cómo tenía la situación mi papá, cómo era el nivel de infección, qué era lo que encontraron al interior, y por ahí me explicó gráficamente cómo estaban las cosas. Ok, y tú, sé que ya no fue hace mucho, pero ¿hace cuánto fue esto, Katy? Fue como... ¿qué será? ¿No más de 3 meses o sí? No, fue en noviembre. En noviembre. Sí. ¿Y qué te explica más o menos de lo que tú te puedas acordar? ¿Qué te explicó que vio ahí adentro? Pues que había mucho líquido de bilis al interior, y por ahí detectaron, si no mal recuerdo, eran 3 lesiones en los conductos biliares, que era por donde se estaba fugando ahí la situación. Inclusive en esa limpieza todavía encontraron en conductos biliares, no me acuerdo si 1 o 2 piedritas todavía. Hola. Que estaban haciendo también un bloqueo. Entonces fue esa. Ok, y una vez que ya lo operan, ¿cuántos días se quedan aquí y cuáles son los pasos siguientes que te dijeron que tenían que hacer? Sí, nos quedamos alrededor de 4 o 5 días, no me acuerdo ya bien, pero pues ahora sí las indicaciones fueron un poquito de reposo, seguir el tratamiento de medicina en casa. Lo atendió, le dio seguimiento el nefrólogo, para ver cómo iban sus riñones. Básicamente recuperó también las funciones de sus órganos que ya estaban paralizados, y pues la alimentación siempre importante. Inclusive saqué una cita con el nutriólogo clínico de aquí, precisamente para ver, porque en estas situaciones mi papá bajó muchísimo de peso y no quería comer, no le daba hambre, o sea, de verdad era una cosa de que teníamos uno que estarle rogando mucho para que comiera, pero sí me ayudó mucho la orientación del nutriólogo para que pudiera estabilizarse un poquito en ese sentido, porque tenía también, a raíz pues de todo esto, le dio principio de anemia, entonces sí. Sí, fue como, como una cascada de cosas, pues, sí. ¿No? Un efecto dominó. ¿Y tu papá, internado aquí, él era consciente de lo que estaba pasando? ¿Tenía miedo? ¿Te decía, qué te decía tu papá? Esa vez no estaba muy consciente. Okay. No, inclusive ahorita no se acuerda cómo llegó, quién lo operó, quién estuvo en su operación, porque en las otras revisiones el doctor Pedro le dijo, yo estuve en su operación, yo estuve en su cirugía. Y me pregunta a mí, ¿él estuvo? Sí, él es uno de los doctores, o las enfermeras que lo ven y le dicen, no, ya se ve mejor que como llegó la primera vez. Y me dice, ella también, y yo sí. No manches, pues sí que pues qué shock, porque él pues siempre estaba despierto, ¿no? En ese momento no era como que estaba desmayado, o sea, estaba despierto. Estaba despierto, llegó consciente, inclusive el doctor Pedro las preguntas se las contestó todas, o sea, llegó consciente, sí. Pero como que no recuerda en qué estado estaba. Inclusive a mí me dice, pues que sí llegué muy malo, y yo, sí. Fíjate que es algo muy común, o un patrón que todos los pacientes graves, sí llega un momento donde dicen, yo no recuerdo cómo llegué, yo no recuerdo que me pusieron el tubo, yo no recuerdo, o sea, como que se les blanquea, pues, sí. Yo creo que pues de tanto shock que están viviendo, ¿no? O de tanto dolor, pero bueno, ya lo operan, se quedaron un par de días, se quedaron varios días aquí después de la primera cirugía. Sí, fueron como 2 o 3 días después, y ya nos los dan de alta. A mí lo que me llamó mucho la atención comparado a lo primero que le hicieron aquí, no se quejó de dolor.
No decía, no, me duele esto, inclusive porque era una cirugía pues ya más grande, ¿no? De todo el abdomen. Sí. Entonces nunca se quejó aquí de dolor, nunca me dijo me duele esto o aquello, estaba muy tranquilo. Ok. Y mientras pasaba eso, ¿tú con tu hermano qué platicaban? ¿O qué opinaban de lo que seguía? ¿O cómo se sentían ustedes como familia? Pues? A mí y a mis hermanos nos dio tranquilidad verlo ya más estable. Que ya no se miraba amarillo, que ya se estaba desinflamando, que no se quejaba de dolor. La verdad fue una tranquilidad para nosotros. Ok. ¿Y se le empezó a quitar el colorcito inmediatamente o a las semanas? Se le fue bajando poco a poco. Okay. Sí, inclusive hasta ahorita yo ya lo veo, hoy en día ya lo veo con su color normal, porque estuvo días pálido, pero ya no era amarillo, ya era nada más como palidez. Ok, entonces ya se van a casa y siguen con el nutriólogo. Él es el que les da el seguimiento, más el nefrólogo, supongo. Así es. Y él empieza a comer poco a poco, ¿le batalló o por qué no quería comer? Él decía que no le daba hambre. Él no le daba hambre y el nutriólogo básicamente a lo mejor nos dijo, puede ser que vaya ligado con el malestar que tenía de la vesícula, que eso puede hacer que no le dé hambre. Pero sí le estuvimos batallando, pero así ya comió, ya va poco a poco recuperando su peso. Cuando el nefrólogo le dio seguimiento después de algunas semanas, sí dijo que ya la anemia ya no estaba ahí pues presente. Entonces sí fue de mucha ayuda la orientación del nutriólogo. Claro. Y bueno, yo sé que luego les comentan sobre la CEPRE, pero ¿por qué les dicen que hay que hacer una CEPRE después de la primera cirugía que fue el lavado, no? Y luego les dicen, les vamos a hacer una CEPRE, ¿y en cuánto tiempo? O sea, la primera CEPRE fue en diciembre. Okay. Nos comentó el doctor Sandoval pues que como era una situación pues rara con las lesiones y había una lesión un poquito complicada que había que tratar, él comentó que iba a buscar un grupo de médicos un poquito ya más especializados para que pudieran ver qué se podía hacer con esas lesiones. Nos hablaba que era una cirugía pues bastante larga o dependiendo que se podía hacer un poquito más corta y él fue el que nos contactó con los médicos foráneos. Claro, sí. Ahí fue la doctora Viri y no recuerdo el otro doctor, pero es de la Ciudad de México. Así es. Ok, entonces la primera cirugía no fue la CEPRE, fue la cirugía que llegan los médicos externos. Sí. Ok, y ahí el motivo de hacer esa cirugía era tratar de reparar las 3 lesiones que tenía. Fue una cirugía, pues me comentó algo más especializada por la cuestión de estas lesiones. Fue una cirugía bastante larga. Sí. Tardó alrededor de 8 horas en quirófano. Pero como te comento, uno le da confianza a veces en las personas, cómo hablan, cómo se explican, cómo se ve que tienen el conocimiento en lo que van a hacer. Entonces los doctores fueron muy amables, nos explicaron todo lo que iban a hacer y una vez que salieron también nos explicaron todo lo que había pasado. Ok, ¿esa cirugía la hicieron abierta o laparoscópica? ¿Recuerdas, Katy? Fue laparoscópica. Fue laparos, ¿verdad? Sí, porque ya de ahí ya no lo han abierto. Sí. Ok, y pues pasan esas 8 horas, ves que los médicos salen, ¿qué es lo primero que te dicen? ¿Cuáles son tus primeras preguntas que les haces a ellos? Sí, fue pues básicamente preguntar qué había pasado con las lesiones. Nos comentan que 2 lesiones sí se pudieron reparar, pero había una que estaba un poquito más complicada, que la iban a dejar para después porque estaba en un lugar más difícil de llegar. Me acuerdo algo de cerca de la vena cava y que si por ahí llegaba a haber algún error, pues era una arteria un poquito complicada, que si llegaba a lesionarse, pues ya era para que se desangrara.
Sí. Entonces por eso la querían tratar un poquito más en específico esa. Ok. Y despierta tu papá después de la cirugía y él, ¿qué te dice? No, ya cálmense conmigo. ¿Qué? Sí, básicamente es otra vez. Pero pues estuvo bien, estuvo tranquilo. Él platicó con el doctor de México, platicó con la doctora Viri. Okay. Y estuvo muy consciente pues de que era lo que había pasado. Ok, ahí tu papá presentó algún dolor posoperatorio, estaba tranquilo. No, estuvo bastante tranquilo. Inclusive no se quedó mucho tiempo aquí. Yo creo que se quedó de 2 a 3 días a lo mucho. Okay. O 2 días y medio. Estuvo bromeando inclusive con el doctor Sandoval, o sea, ya era totalmente diferente a la primera vez que llegó. Ok. Sí, y ahí no estaba su vida corriendo en riesgo, ¿verdad? No, Okay. y ahí ya habían controlado el toro. Así es. Ok, y después de esta cirugía tan larga que tuvieron, ¿qué procede o qué procedía o qué es lo siguiente con tu papá? Nos indicó el doctor Sandoval que tenía que hacerse un CEPRE, que iba a estar de apoyo la doctora Viri, también. Y ahí descubrieron algo extraño o poco normal, por así decirlo. Cuando entran a ver ese CEPRE, descubren que el cuerpo de mi papá creó sus propias vías biliares. Entonces ya no era tanto la lesión, porque la lesión básicamente ya estaba cubierta, más bien era que las vías biliares que creó, ahora era que no se fueran como a cerrar. Entonces eso fue lo que descubrieron en esa CEPRE. Sí, fíjate que a la fecha, cuando yo hablo con él, me dice, es que es impresionante que se hizo una vía biliar. Así me dice, no, pues sí está sorprendente, pues son casos que no son del diario. Pues, no es común. Que no es común. Ok, y ya ven que se están curando, que se volvieron a hacer las vías biliares y de todos modos le hicieron la CEPRE, ¿verdad? Sí, la vía biliar que había creado el cuerpo pues no estaba recta, por así decirlo, sino que estaba un poquito por ahí difusa, y fue que le ingresaron una prótesis provisional para ver que la vía biliar no siguiera como cerrándose y estuviera mejor, para que el líquido pues siguiera yendo. Ok, y ahorita tu papá tiene la prótesis. Sí, tiene la prótesis provisional ahorita. Ok, ¿y él te dice que siente algo o no se siente la...? Él está haciendo ahorita su vida normal. Ok. Ya está en su tienda, lo único que hace es no cargar cosas pesadas. Okay. Él se sale a caminar, ya se va y compra lo que le gusta de comer, porque ya le regresó el apetito, ya son cosas que ya llega a un punto que ya es un poquito más su vida normal. Sí, claro. Sigue trayendo un drenaje, el drenaje sigue drenando poquito líquido, pero él ya está haciendo su vida, él está bien, ya no ha tenido dolor, puede comer lo que quiera, básicamente él dice eso, ya nada le molesta. Entonces es cuestión de todo. Siente uno que ha pasado muchísimo tiempo, pero la realidad es que no. Estamos hablando que son 3 meses. 3 meses lo que ha pasado, porque fue a finales de noviembre. Sí, son 3 meses nada más, pero uno lo siente como una eternidad. No, claro. Fíjate que luego con los pacientes de terapia intensiva, los pacientes graves, yo veo que el paciente pues está ahí en la cama, pero creo que el que vive la enfermedad a su máxima potencia pues es el familiar, porque el familiar lo ve cuando tiene dolor, lo ve que no duerme, ve como que o escucha las pláticas de los médicos, te duermes en la habitación, y bueno, son cosas que a veces yo digo, el paciente realmente a veces es el familiar, porque vive todo, y aparte pues está en la responsabilidad económica, porque pues obviamente todo esto pues seguramente no es algo no tan costoso, o sea, tiene un costo que posiblemente pues tienes que tú recibir esa noticia, arreglar la situación con tus familiares
y preocuparte también por la parte económica. Entonces, ¿tú cómo describirías que tú viviste todo esto? O sea, ¿cuál era como, pues sí, qué fue desde el inicio, qué sensaciones o sentimientos tuviste hasta ahorita? Porque pues, hoy te veo más tranquila, pero de inicio a fin, ¿cómo lo viviste tú, Katy? Pues sí, fue bastante complicado. Uno como familiar del paciente se tiene que hacer cargo en ese momento. Creo que sí tuve mis momentos de debilidad, de permitirme llorar, de permitirme sentir, pero básicamente me tuve que mover, tuve que estar activa, viendo qué se hacía, viendo qué pasaba, comunicándole a mis hermanos, diciendo va a pasar esto, se va a hacer esto. O sea, a lo mejor estuvo mal, no les pedí opinión. No les pedí opinión para nada, yo me moví, yo les dije se va a hacer esto, se va a hacer aquello. Afortunadamente mis hermanos fueron muy comprensivos, hubo apoyo de mi hermano, de mi hermana también. Es difícil estar aquí y ver a tu familiar en una condición que a veces se la pasa dormido o que se quejaba de dolor o así. Es complicado. Luego sí me tocaba escuchar las pláticas de los doctores y yo decía, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Todo va a estar bien o no? Entonces sí son cuestiones que inclusive hasta uno mismo se descuida como familiar. Yo tengo algunas enfermedades, entonces en ese lapso de tiempo yo me olvidé de mí totalmente, de medicamentos, de esto, de aquello. Yo tengo lo que es migraña vestibular. Okay. Se me basa en crisis por estrés. Entonces yo ya tenía un año libre de medicamento, de que ya no tenía ningún episodio ni nada. En ese momento de que mi papá está enfermo y demás, se me desata un poquito la migraña. Estuve a nada de que me diera una crisis, pero se logró controlar un poquito. Entonces sí creo que también uno debe de estar, sí para el paciente, sí para todo, pero también cuidarse uno un poquito más, porque si el familiar, el primer cuidador se enferma, ¿a dónde vamos a parar? ¿Y Katy, qué te motivaba o qué te daba la fuerza de ir de hospital en hospital a buscar alguna opinión? ¿Cuál era tu En ese momento no pensaba en nada, por así decirlo. Mi único pensamiento es encontrar un hospital que lo atienda, encontrar un hospital que lo atienda. Y mi hermano sí me decía, ¿pero a dónde vamos? Le digo, vamos a no, ya nos dijeron que no, y ahora vamos a este otro, y no, que tampoco, órale, vamos para acá. Entonces, sí, cuando dije, bueno, voy a llamar primero por teléfono para que no, porque uno siente feo, no, o sea, claro, de verdad uno siente muy feo de que llegas y dices, ya lo llegué, ya traje a un hospital, como que sientes que ya va a estar calmada la situación, y de repente te dicen, no, te lo voy a atender aquí, y dices, uy, y ahora pues se te cae el mundo, y a seguirla, pues es que no puedes quedarte ahí derrotado. Y sí dije, voy a hablar primero, ya para que me digan que no por teléfono. Claro. Yo ya estaba totalmente derrotada y pensando, diciendo, me lo voy a llevar a Morelia o no sé, a algún otro lado. O sea, sí. Yo lo que quería era que lo atendieran. Oye, Katy, ¿tú llegas a pensar como meterlo en un hospital público o nada más estabas buscando el sector privado por a lo mejor la rapidez que Sí, fue por la rapidez. Entonces de ahí mi papá me dijo, ¿sabes qué? Pues vámonos a un particular. Okay. Entonces sí, la verdad, en hospitales pues particulares, en este caso aquí, pues la atención fue bastante buena, muy rápida. Ok, Katy. ¿Y tus hermanos, porque mencionaste que llegaste con uno, y el otro está en otro, Está fuera de aquí, okay. Vive en otro estado, es mi hermana. ¿Tu hermana? Estuvo pues al pendiente de cómo íbamos, todo era comunicación al principio por teléfono. Cuando pudo ella venir, inclusive ella estuvo también aquí en el hospital. Okay. Ok. Y en algún momento, pues, ¿en qué momento sentiste que ya estabas como a salvo? ¿Una vez después del primer lavado o ya estando en casa? ¿O cuándo es cuando tú dices,
ya puedo descansar porque ya estamos como en el lugar a salvo, pues. Sí, fue después de la primera cirugía de lavado abdominal, cuando el doctor Sandoval me explicó todo. Sí me preocupé un poco por lo de las lesiones que encontró, pero me sentí a gusto, sentí que habíamos encontrado a alguien que sí nos iba a ayudar. Fue como un alivio, a pesar de que todavía faltaban muchas cosas por hacer, para nosotros ya era un alivio. Ok. Y ya ahorita que tienes a tu papá, después de pues esto que como tú lo dices, uno piensa que se siente como si fuera una eternidad, pero realmente fue poco, pues, ¿no? ¿Cómo lo ves a él? ¿Lo ves? ¿Cambió algo después de esta situación? ¿Él supo que su vida estaba en riesgo? ¿Cómo lo ves a él? Sí, se le ha comentado que, pues sí, básicamente que su vida estuvo en riesgo. Inclusive se le ha dicho, pues es un milagro que esté aquí, porque sí fue una situación muy, muy complicada. Ahorita lo veo un poco, pues, tranquilo, sí, con cierta incertidumbre o preguntas de qué es lo que va a pasar, qué es lo que sigue, cuándo me van a quitar el drenaje. O sea, él quisiera recuperar como estaba antes. Claro. Y es algo que le comentamos. Digo, es que esto que vivió ya no va a ser la misma persona de antes. Ya tiene todas estas secuelas, tiene estas cicatrices, tiene esto. Le digo, pues tiene que adaptarse a lo que está viviendo ahorita, a cómo está su cuerpo ahorita, y agradecer sobre todo a los doctores, a Dios, a quien quiera, que está vivo, que está de pie, está caminando, está trabajando, puede comer, puede hacer todo. Y tú, Katy, después de este suceso, ¿cambia algo en ti? ¿Cambia la forma de ver las cosas? ¿Hay algún cambio al ver a tu papá en esta situación? Sí, fue un golpe pues fuerte, porque yo viví la enfermedad de mi mamá también. Vivimos la enfermedad de nuestra mamá los tres. Ella ya tiene 18 años que falleció, entonces ya es una cantidad considerable. Y uno no se pone a pensar a lo mejor la fragilidad de la vida, que un día está tu familiar y después se puede complicar las cosas y ya no va a estar. Entonces sí cambió en el sentido de ser un poquito más humano. Y Katy, pues ahorita que mencionas lo de tu mamá, ¿tuvo alguna enfermedad fuerte? ¿También fue alguna complicación o qué fue? Fue de diabetes. Okay. Falleció por complicaciones de la diabetes. Estamos hablando que a lo mejor eran otros tiempos. No, claro. Donde la medicina a lo mejor todavía no había avanzado tanto. Inclusive mi papá llega a mencionar, ahorita que él vivió esto de estar hospitalizado y demás, dice, ¿cómo no había estas cosas cuando tu mamá estaba enferma? Claro. Y digo, pues eran otros tiempos. Claro que sí. Oye, Katy, y pues bueno, aquí yo en la historia veo muchos puntos que tienen los pacientes y que esto lo estamos haciendo para que la gente escuche algunas historias y también si están viviendo algo similar, pues que puedan decidir a tiempo, porque yo creo que tú fuiste muy acertada al tomar a tu papá, salir de donde estaban y empezar a buscar ayuda. Muchos podrían hacer otras cosas, pero hoy que estás aquí, que tu papá está vivo, obviamente todas tus decisiones fueron acertadas porque pues, está vivo, pero ¿qué es algo que dices, si pudiera regresar el tiempo, lo cambiaría? ¿Qué le hubiera preguntado al doctor? No, me hubiera ido inmediatamente, hubiera preguntado otras opiniones. O sea, ¿hay algo en la historia que tú hoy dices, lo pude haber hecho, o no lo pudiste haber hecho mejor porque pues el resultado fue bueno, pero ¿identificas algo? Sí, consultar las cédulas de los médicos.
Eso es muy importante porque muchos pasan por especialistas, como él decía que su especialidad era cirujano. Okay. Realmente era un doctor general. No manches, Gati, sí. ¿cómo crees? Entonces sí, chequen las cédulas. Órale, no manches. Es muy importante investigar sobre sus médicos, es algo que me llevo de lección. Yo soy muy fan de cuando me dicen algún medicamento, alguna enfermedad así, ando viendo en Google y yo sé que a lo mejor no siempre tiene la razón y demás, pero pues sí te da como una orientación y es una herramienta muy importante en la información. Entonces sí, creo que sí, eso es lo que me hubiera cambiado. Aparte de ir a lo mejor a hospitales ya conocidos, o sea que uno ya haya acudido a lo mejor en carne propia y decir, claro, bueno, ahí me trataron bien, ahí fue bien, creo que puedo volver a llevar a mi familiar ahí. Claro, no manches, que pues sí, qué buen punto tocas, la verdad. Yo creo que antes de hacerse un procedimiento, todos los pacientes tienen que revisar al médico. Obviamente, a veces pues uno confía porque pues te da esa confianza el doctor, que supongo que en este caso pues al inicio te dio la confianza de entrarle a la cirugía. Así es. Y llegaste, Katy, en algún momento a volver a hablar con este doctor, o ya dijiste mejor. No, ya no quise volver a saber ni del doctor ni de la clínica. Sí. Ok, y bueno, también porque luego hay pacientes que llegan complejos y yo les digo, mira, te va a atender el nefrólogo, el cirujano, el nutriólogo, y a veces dicen, oye, pero cada uno me va a cobrar. Y le digo, pues es que sí, pero es ahí donde entra el equipo multidisciplinario, porque yo creo que el que tu papá esté vivo, pues es que el doctor Sandoval no dijo yo las puedo todas, sino que dijo, déjame buscar a un equipo especializado, déjame ver un tratamiento multidisciplina, porque son pacientes, Katy, que son tan complejos que también que un médico tenga la responsabilidad, pues es algo muy pesado, ¿no? Tú cuando empiezas a ver que te ponen al nefrólogo, al nutriólogo, a los que van a llegar de México, ¿cuál es tu sensación como, estabas como del lado económico, estabas como diciendo, pues, ¿por qué tanto médico? ¿O cómo viste el tema de traer más especialistas? Sí, se pone uno a pensar en lo económico. Sí, dice, híjole, sí me va a alcanzar. Cuando ya ves que empiezan pues me pasó mucho con lo de cuando dijo, no, pues un equipo foráneo. Dije, uy, ¿cuánto me va a salir eso? Sí. Pero, o sea, sí es un tema que uno tiene que consultar, pero la verdad creo que vale la pena invertir en recuperar la salud de tu familiar. Y a mí me dio una tranquilidad enorme el hecho de ver que tantos médicos, tantos profesionistas, las enfermeras, todas las personas que atendieron a mi papá, la verdad fue un trato excelente, fueron muy buenos, muy humanos, porque hay personal de salud que a veces pierde la humanidad con el paciente. Aquí yo no vi eso. Las veces que hemos venido, la verdad, siempre ha sido bastante bueno. Y sí, el que sea un equipo de doctores, dices, bueno, pues que sean así un equipo grande, pero que salga bien todo. Claro. ¿Y qué le podrías decir tú a la población de si están viviendo alguna situación? ¿Qué es lo que, pues, checar la cédula del médico? ¿Qué otra cosa podrías compartir como consejo de decirles, bueno, en mi experiencia yo creo que esto es lo correcto, lo no correcto? ¿Hay algo que tengan? Siempre hacer preguntas. Siempre preguntar todas las dudas, por más menso que uno crea que es la pregunta, realmente es preguntar, porque nosotros no sabemos en realidad todo, y cualquier duda que uno deba de tener hay que preguntar. Yo le he hecho muchas preguntas al doctor Sandoval cuando no entiendo algo, cuando hay cosas que no llego a comprender, porque básicamente yo no sé de esto. Claro. Y siempre hay que preguntar.
Sí, sí, tocas otro punto muy bueno. Muchas veces lo mismo, tenemos al paciente, nos está llamando por una opinión y no sabe ni el doctor que lo está atendiendo qué especialidad tiene. A veces nos dicen, no, estamos hospitalizados, llevamos 4 o 5 días. Y yo mi primera pregunta es, ¿qué en el suero qué le están poniendo? ¿No? ¿Quién sabe? Entonces sí hay una sobreconfianza a lo mejor con los médicos. Sí. Y está bien confiar así al médico, pero yo creo que ahorita con tanta tecnología, con redes sociales, con todo lo que tenemos a la mano, yo creo que sí es muy válido cuestionar mucho al médico. Y si el médico se molesta, yo creo que no estás en el lugar correcto. Así es. ¿No? Sí, y como te comento, bien dices, yo también andaba de preguntona con las enfermeras. Uh-huh. Cuando ya lo iban a dar de alta, siempre le decía a la enfermera, oye, enséñame a hacer el vaciado de las bolsitas de drenaje, cómo se puede hacer esto, cómo es la limpieza. Y la verdad me enseñaron todo, porque sí es bien difícil que uno no tiene el conocimiento, ya te entregan a tu paciente, pero tienes que hacerle limpiezas, tienes que hacerle drenajes. Pues sí es complicado, tienes que cambiar las bolsitas, esas bolsitas qué difícil son de cambiar. La verdad, mis respetos, sí fue un aprendizaje bastante grande y fue gracias a que las enfermeras me fueron guiando. ¿Y la bolsita es la que dices de la trae sondita? Como un hoyito. Sí, y de ahí salía el líquido y esas bolsitas. ¿Y tú le entraste bien? O sea, ¿no te dio nunca como asco esas cosas? Ni nada? O sea, no realmente hice cosas que nunca pensé que haría en mi vida. Uh-huh. Pero cuando es tu familiar, pues tienes que... Se te quita el asco, se te quita todo. Claro. Pues qué afortunado es tu papá de tener hijos que se hicieron responsables en el momento crítico de su salud. Yo creo que eso, pues un padre también, pues lo ve, yo creo que te lo agradece, porque pues sí, hay veces que los familiares pues dicen, pues yo no me puedo hacer cargo ahorita porque tengo chamba, yo tengo mi propia familia, yo no puedo estar así. Entonces también vemos los casos donde a lo mejor no hay tanto apoyo familiar y eso hace que el camino de la enfermedad siga avanzando. Sí. Y pues se ven los peores escenarios, ¿no? En este caso, pues qué bueno que tu papá te tuvo como bastón de esta situación y que pues lo estás apoyando, ¿no? Pues te deseo el mejor éxito del mundo con tu papá, le falta pues un procedimiento. Sí. Por ahí vamos a saludarlo cuando venga. Uh-huh. Y bueno, Katy, pues agradecer de tu tiempo. Yo creo que estas historias tienen mucho valor en a quien sea que nos esté escuchando, porque sí es, la verdad, Katy, la salud es un tema tan complejo y el caso que tu papá tuvo es sumamente complejo y tomaste las decisiones correctas en el momento correcto. Entonces, yo a veces estoy aquí con los asesores y los estamos capacitando y llega un médico y tenemos dudas y yo les digo, imagínense la gente que está afuera, que no tiene nada que ver con un hospital, que nunca se han enfermado, que no tienen familiares médicos y de repente les cae una complicación de una cirugía. O sea, ¿en qué mundo se meten? En el mundo porque también, pues así como abogados o como malos profesionistas que hay, el que puede ver la oportunidad te puede meter a su mundo de ignorancia o de aprovecharse de una situación, sí. ¿No? Yo creo que también cuidarnos mucho de los médicos que están por ahí, que pues no le tienen miedo a operar pacientes, pues, y como tú dices, es médico general y está operando pacientes, pues hay que tener mucho cuidado con esos médicos, siempre pedir referencias, buscar por internet. Yo creo que ahorita esta herramienta es algo muy poderoso y cuestionar al médico, ¿no? Sí. También, pues, platicar con las enfermeras, decir, pues, qué está pasando y tener también cuando te operan una vez también no es normal una segunda operación, o sea, uh-huh. También ser muy conscientes de que algo está mal cuando empiezas por láparos, luego abren el papá y te lo manejan como algo pequeño, o sea, ya no es normal, y menos en una cirugía de vesícula que es la más hecha en el mundo. Uh-huh. Creo que es una cirugía de 30 minutos, o sea, pues sí compleja, pero creo que es lo que más hacen los cirujanos. Y tener mucho cuidado pues en el sentido de que si sale algo diferente al plan,
Ahí hay que pensar. Hay que pensar muy bien. Yo les digo a los pacientes, la información es gratuita, llamen a los hospitales, llamen a donde sea, pero infórmense. Pero muy bien, Katy, pues te agradezco el espacio, el tiempo, el que nos compartes esta historia. También pues mandarle un saludo a tus hermanas. ¿Hermanas? ¿Son puras hermanas? Es un hermano y una hermana. Que estuvieron pues al pie del cañón, luego ese es un sostén muy, muy importante en la enfermedad, ¿no? Y bueno, Katy, pues ¿cuál es la tienda de tu papá? Por si nos están viendo, pues que ahí caigan. Ahí en la Francisco Márquez 19 de Uriangato. Ok. Cerca del triangulito de la Pípila. ¿Ya cuántos años tienen con la tienda? Tiene 38 años ya con 38 años. Bueno. Sí. ¿Y ahí a ti te pueden encontrar también, Katy, o tú estás aparte? Estoy yendo ahorita a apoyarlo por las tardes, ahí andamos. Ok, ¿y qué es una tienda de abarrotes solamente o venden algunas otras cosas? Tienda chiquita de abarrotes, pero ahí se la pasa mi papá platicando con los clientes. Eso le ayudó mucho. No, sí. Y tu papá como pues la vieja escuela de los señores que se aguantan un buen, pero que también tienen un buen aguante. Una recuperación. Sí. No, pero ahorita de repente llegan los pacientes, 45 años, 47, y ya se ven bien traqueteados, pues dices, sí, pues ¿qué está pasando, no? Las generaciones no son lo mismo. Sí. Pues bueno, Katy, pues algún mensaje que le quieras compartir a la población, a tus familiares, a comentar algo. Sí, pues nada, que estoy muy agradecida con este hospital, con todos sus doctores que han intervenido, con las enfermeras, con todo el personal que ha estado en este proceso acompañándonos. Muy agradecida y de verdad si tienen algún síntoma, alguna enfermedad, pues que no lo dejen no se lo tomen a la ligera, no lo dejen a la desidia, se atiendan y siempre consulten a sus médicos. Sí, muchas gracias, Katy. Algo que importante también que dijiste, tenemos cantidad de pacientes, Katy, que dejan la vesícula por así como que la vesícula es un órgano que yo he escuchado a mi papá que dice, pues es un órgano como de doble filo, o sea, puede ser muy amigable y en 5 años hay pacientes que no les pasó nada, no reventó, no se fue a la bilis, pero hay pacientes que dicen, no, yo me aguanto. La cirugía no es tan costosa ya no son cosas así tan, que yo les digo, opérense ahorita que ya está diagnosticado y quítense la pena de llegar graves porque hay que hacer la CEPRE. O sea, los pacientes que les revienta la bolsita vesícula, se va a la bilis y siempre hay que hacer el tema de CEPRE y ya cambia el costo, pues. Entonces, y hay cantidad de pacientes que tenemos que dicen, es que ya me duele tanto, es que vomito una vez por semana nada más. Y dicen, no, pues no manches. Pero yo creo que si tu papá también hubiera a lo mejor el día 1 se hubiera quitado la vesícula, a lo mejor se evitaríamos varias cosas. Se hubieran evitado muchas cosas, pero sí, en cuanto tengan un familiar que tenga el tema de vesícula, hagan su investigación del médico, del hospital, de todo, y pues opérense porque la vesícula sí ha puesto grave de muerte a muchas personas. Sí. Y pues es una cirugía pues como no tan compleja. Yo les digo, es muy muy sencillo sacar la vesícula, pero ya, ¿cuánto tiempo dijiste que duró tu papá? ¿Que no se la quiso quitar? Ya tenía años. ¿Verdad? Años, no fue cualquier cosa. Entonces, sí, mejor en cuanto les indique su médico que hay que hacer eso, pues mejor acudir, sí. Pues bueno, Katy, pues muchas gracias por el tiempo y bueno, a ver si en algún otro momento nos platicas lo de tu mamá más a detalle. Sí. Pero sí, la tecnología en la salud se ha avanzado muchísimo y yo creo que ya ahorita pues hasta el cáncer lo están deteniendo mucho, o sea, ya vamos a vivir más años. Sí, ¿no? Así es. Bueno, pues muchas gracias a todos los que escucharon por ahí el capítulo y pues coméntenos cualquier cosa, compartan este episodio y nos vemos en la próxima. Hasta luego.